Bienvenidos a todos a este 15º programa de sectas y religiones falsas. Hoy vamos a estar abordando un movimiento que está muy presente en lo que es la realidad de la comunidad evangélica, que tiene que ver con la nueva reforma apostólica. Pero antes de introducir el tema y meternos de plano en ello, vamos a saludar a todas las personas que nos están viendo. Por favor, deja tus saludos en los comentarios, en el chat. Dinos de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás visualizando y, cómo no, bueno, ya lo estáis viendo en las pantallas. Bueno, pues contamos hoy con la participación de Félix, al cual obviamente no es que le demos la bienvenida porque es su casa, pero bueno, de manera formal, cómo no, pues gracias Félix por estar con nosotros. Y si quieres, bueno, pues podemos ir arrancando, nos saludas y luego yo ya te voy a acribillar con una serie de preguntas que sobre la NRA, Nueva Reforma Apostólica. Bueno, pues buenas tardes, Fernando. Buenas tardes también a todos los que nos seguís en esta apasionante aventura. Y bueno, pues espero estar preparado. Traigo el chaleco antibalas de la palabra de Dios, de la verdad, y espero que esta tarde pues también nos podamos preparar, nos podamos equipar para hacer frente a todas estas doctrinas y herejías que por desgracia siguen muy vigentes y muy vivas entre nosotros. Eso es. Ese es el corazón y la intención de estos programas. Por un lado, que el Señor sea levantado y glorificado, la iglesia edificada y, cómo no, muchas personas que aún no conocen al Señor pues puedan venir a sus pies. Si decimos la NRA, la Nueva Reforma Apostólica, a lo mejor la gran mayoría tal vez no conoce el movimiento en sí, con estas siglas o con estas palabras. Pero en la práctica sí que lo vamos a ver cómo está muy metida y muy infiltrada en muchas más lugares o partes, como decíamos, de la comunidad evangélica, de lo que podemos creer o pensar. Así que vamos a ir por partes. Y la primera de estas partes, Félix, la primera pregunta que yo creo que nos hacemos todos es decir, bueno, ¿qué es esto de la NRA? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el fundador? Un poquito cuál es su historia. Nos habéis dicho que ya está vigente, que está presente, que está entre nosotros. Así que, bueno, vamos a comenzar dándole un poco el contexto de quiénes son y de dónde surge. Bueno, la NRA es una alianza unida pues, de diferentes ministerios, de diferentes iglesias, de diferentes líderes, pero no existe como organización, vamos a decir, como tal no existe. Ni tiene un liderazgo, un staff diferenciado o que se pueda encontrar. No es tan, vamos a decir, de manera oficial como los testigos de Jehová, formalizados, sino que es una serie de alianzas entre ministerios, entre líderes a nivel mundial, pero si queremos poner nombre y apellidos a quién podía ser el fundador o una de las cabezas visibles, pues nos tenemos que ir a la persona de Peter Wagner. Peter Wagner es el padre fundador, podemos decir, de este movimiento de nueva reforma apostólica. Peter Wagner nació en el año 1930, de hecho murió hace relativamente poco, en el año 2016. Y a lo largo de toda su vida tuvo una gran influencia en el mundo cristiano, bien a nivel práctico, bien a nivel del pensamiento. Fue misionero, si no estoy mal informado, en Bolivia, o sea que manejaba muy bien también el español. Fue también profesor del Seminario Teológico Fuller y luego fue también escritor de más de 70 libros y también presidente del Global Harvest Ministries y canciller del Wagner Leadership Institute. Bueno, de una serie de organizaciones que llevan su nombre. Entonces vemos que es una persona de gran influencia a lo largo de todo su ministerio. Ahora, la nueva reforma apostólica, esta frase que ya la he dicho en anteriores estudios o lecciones, pues no deja de ser el mismo perro de siempre, pero le van a poner otro collar. Eso lo hemos dicho, es verdad. Entonces, la nueva reforma apostólica lo que va a hacer es rescatar
diferentes movimientos en este caso del siglo XX, sí. Localizados entre los años 40 y 50, como puede ser el movimiento restauracionista. Mucho lo vamos a conocer los viejos del lugar, como la lluvia tardía, el ejército de Joel, la manifestación de los hijos de Dios. Y también va a rescatar del movimiento de los años 60 y 70 llamado movimiento de los pastores o movimiento pastoral. Entonces, de ahí va a beber mucho Peter Wagner a la hora de conformar este nuevo movimiento de nueva reforma apostólica. En los años 80, Wagner va a trabajar bajo la influencia o liderazgo de una persona también muy importante, que nosotros también, los viejos del lugar, vamos a conocer, que es John Wimber, el fundador o la cabeza de las iglesias de la Viña. Sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos cantado las canciones de la Viña, de las iglesias de la Viña? Muy bonitas, además. Y en el caso de nuestra iglesia, pues se traducían y las cantábamos. Sí, entonces, Wagner va a trabajar juntamente con John Wimber, que también está al frente del movimiento conocido como la Tercera Ola. Sí. Que también, aparte de otras muchas cosas, giraba en torno a lo que debe ser un evangelismo eficaz. El establecimiento del reino de Dios o la plantación de iglesias de manera eficaz, no solamente predicando el mensaje de la palabra, sino que este debía ser acompañado por señales, milagros, prodigios para una implantación efectiva del reino de Dios. Así es. Trabajaron codo a codo, de hecho impartieron seminarios juntos, cursos juntos en el seminario teológico Fuller, tanto Wagner como Wimber, pero ¿qué pasó? Que Wagner seguía tirando del hilo, y se fue metiendo en cosas aún más extrañas, concretamente en el tema de la guerra espiritual, para la eficacia evangelística, para la eficacia de la implantación del reino de Dios, y llega a adoptar pues formas heréticas, extravagantes, heterodoxas, al grado que John Wimber pues se desliga totalmente de él. Se desliga totalmente de él. Y lo que va a hacer Peter Wagner es pues hacer todo este compendio de creencias que parten de todos estos movimientos, más lo que él va descubriendo, y va a crear lo que es un movimiento o iglesias postdenominacionales. Sí. Es decir, se va a salir de la ortodoxia, se va a salir de lo políticamente correcto, de lo establecido, y va a crear una serie de iglesias, o se van a adherir a él una serie de iglesias que están fuera de las denominaciones tradicionales. Eso también le llevó a la crítica de muchos pastores, incluso amigos suyos, como Jack Hayford, y finalmente él denomina a su movimiento Nueva Reforma Apostólica. ¿Reforma por qué? Porque iba a ser del mismo impacto o más que la Reforma Protestante del siglo XVI. Y apostólica porque implicaba el resurgir o el levantamiento del oficio de los apóstoles. Entonces, básicamente, es en lo que consiste este nuevo movimiento. Entonces, vemos que es un cúmulo, un pupurrí del movimiento de fe, de prosperidad, de todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Pues Nueva Reforma Apostólica va a tener elementos de todos estos movimientos heréticos que ya hemos visto. Pues Félix, casi sin quererlo, pues nos introducimos en el siguiente punto, porque ya nos has dicho que lo que pudo comenzar como, bueno, algo más o menos normal. Vemos que Peter Wagner se va adentrando en terrenos peligrosos, de arenas movedizas, en los que al final van dejando los fundamentos, de lo que es la roca, de la palabra y del evangelio, de las buenas nuevas. Y entendiendo un poquito de dónde han surgido, pues ya nos metemos en lo que ellos creen, ¿no? En lo que ellos postulan, en lo que ellos defienden. Por un lado, fíjate esa nueva reforma, la importancia que le quieren dar, y al mismo tiempo apostólica. Así que, ¿cuáles serían los pilares? La segunda pregunta que yo creo que todos nos hacemos es decir, bueno,
Si pudiéramos resumir, Félix, ¿cuáles serían los pilares sobre los que se asientan sus creencias o sus enseñanzas? Puntos principales, vamos. Muy bien, lo que tengo que decir es que este movimiento no es monolítico, sino que tiene una capacidad de infiltrarse, es súper permeable. Es decir, está súper infiltrado en las iglesias, sobre todo de corte pentecostal, de corte carismático, de la tercera ola. Es en esos ambientes donde vamos a encontrar elementos de este movimiento. Entonces sí es cierto que podemos, aunque es complicado, porque hay creyentes, ya digo, de todas estas iglesias, pero que pueden estar afectados por estas doctrinas, por estas enseñanzas, pero sí podemos como marcar 3 pilares fundamentales que son los que diferencian este movimiento. El primero sería la restauración del ministerio apostólico. De ahí el nombre, ¿verdad? Claro. Efectivamente, el ministerio apostólico, dándoles la misma autoridad pues, que tenían los 12 apóstoles de Cristo. Lo elevan a esa categoría. El segundo sería la restauración del ministerio profético, también elevando a la categoría de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento que traían nueva revelación para la conformación del canon bíblico. Entonces vemos ahí también este segundo pilar. Y el tercero es lo que se llama teología del dominio o el reino ahora. Ellos van a hacer mucho hincapié en que la Iglesia debe conquistar el mundo, debe conquistar todo ámbito, ya sea social, político y también espiritual. Ellos van a partir de la falsa enseñanza de que con la caída de Adán, Satanás es el que toma todo el control y la misión de la Iglesia es recuperar ese control y establecer el reino de Dios en esta tierra. Esos serían los 3 pilares fundamentales que podemos identificar en este movimiento. Wow. Muy bien, pues bueno, pues nos ayuda y además se nos queda muy, muy claro y nos permite ahora, Félix, ahondar en cada uno de ellos. A mí me gustaría realmente, yo creo que todo estudiante de la palabra no solamente tiene un corazón y un espíritu enseñable, capacidad de aprender, sino ser también muy honesto, ¿no? y ver y exponerse qué es lo que dicen y por qué lo dicen. Así que vamos a hacer, por un lado, también vamos a hacer ese ejercicio de decir, bueno, esta gente ya hemos visto qué es lo que dice, pero ¿por qué lo dice? ¿No? ¿En qué se basan? Y vamos a ir ahondando en cada uno de ellos y luego, como Berea, como los de Berea, vamos a contrastarlo con lo que dice la palabra. Así que el primer punto, tú, si no me equivoco, nos has hablado tiene que ver con la postura que ellos defienden acerca de los apóstoles. ¿Por qué este movimiento, con Peter Wagner, digamos, la cara más visible, dice o llega a decir que los apóstoles, bueno, pues están a la altura de esos 12 primeros apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos opinan y por qué lo dicen? Muy bien, voy a permitirme la licencia de leer algunas de las frases de Peter Wagner para que veamos qué es lo que piensa, qué es lo que dice acerca, por ejemplo, del apóstol. Dice, un apóstol es un líder cristiano dotado, talentoso, encargado y enviado por Dios con la autoridad para establecer el gobierno fundacional de la Iglesia en una esfera asignada a través de escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias y poniendo las cosas en orden para el crecimiento, madurez de la Iglesia, la extensión del reino de Dios y la construcción de la teocracia en su ámbito de acción. Vale, toda esta definición pues nos puede parecer muy normal, claro, porque te habla de algo de un carácter fundacional, te habla de efectivamente la labor de los apóstoles, ¿no? Que era ahí fundar iglesias, pero vamos a ver que esto tiene ciertas connotaciones peligrosas, sobre todo con el nuevo apostolado que ellos presentan, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que para ellos el apóstol no es, como nosotros lo vemos, una función o un rol. Es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y lo que hoy nosotros podemos ver en nuestros días. Una persona pues que normalmente va abriendo iglesias, ¿no? Creemos en esa función, pero no, ellos hacen mucho hincapié en que tanto el apóstol como profeta es un oficio, es un título, es un reconocimiento.
Esto es muy importante para ellos. Es decir, claro. nosotros tenemos que llamarles apóstoles, tenemos que llamarles profetas, eso para ellos es de vital importancia. ¿Por qué? Porque estas personas poseen unas cualidades extraordinarias que el resto no tiene. Los profetas para recibir revelación nueva y los apóstoles, en definitiva, ellos funcionan de la siguiente manera. Los apóstoles reciben la revelación, la presentan a los apóstoles, ellos la depuran y una vez depurada se la transmiten a las iglesias. Le transmiten lo que es la dirección y lo que deben hacer. Así es como funciona Nueva Reforma Apostólica. En definitiva, los apóstoles y los profetas son esos oficios restaurados por Dios en esta nueva época, con cualidades extraordinarias y, como digo, pues son reconocibles, se tienen que de alguna manera obedecer, claro, y se les tiene que seguir. Eso para ellos es vital. Por lo tanto, quedémonos con esto, es muy importante el título, sí. no la función, el Fíjate. título, ¿vale? Luego, ¿por qué? Porque ellos piensan que en el título hay poder. Hay poder. Fíjate. Poder, no es simplemente la función, el oficio, no, perdón, el rol, sino el oficio, el título en sí tiene poder. Tiene poder. Y de hecho, fíjate lo que dice Peter Wagner. Dice, es sumamente importante el título de apóstol. Dice, porque hay poder en el título. Dice, aparentemente los apóstoles pueden funcionar con mayor eficiencia en su asignación divina con el título apóstol que sin esto. Fíjate. Dice, por lo tanto, es importante reconocer a los apóstoles, llamarlos por su título, dado que si no, estaremos fuera de la voluntad del Señor. Wow. Y sin dejar que éste pueda ejercer al máximo su poder, dado que hay poder en el título. Esta frase es terrible. Lo que está diciendo es que si nosotros, la Iglesia La Roca, no nos sometemos a ninguno de estos apóstoles, estamos fuera de la voluntad de Dios y no permitimos que el poder de Dios se manifieste. Wow. O sea, es terrible la frase. Hay un intermediario entre nosotros y Dios que tiene que ser un apóstol. Y lo tenemos que reconocer y lo tenemos, vamos, que honrar, nunca mejor dicho. Wow. ¿Por qué? Porque ellos parten de la base de que los apóstoles son los primeros en la escala. Según Efesios 4, donde se mencionan los 5 ministerios, o 4 ministerios, según lo veamos, pues los apóstoles, claro, como son mencionados en primer lugar, pues son los que están en preeminencia, son los que están en superioridad. Y el resto de ministerios se someten a ellos. Se someten a ellos. Y es más, ellos son los que tienen esas cualidades especiales y también son los que otorgan dones y ministerios. Wow. Ellos son los que otorgan dones y ministerios. No Dios, ellos otorgan los ministerios y los dones a través de estos intermediarios, estos hombres llamados apóstoles. Muy Exactamente. bueno. Entonces, ¿qué ha dado lugar a esto? Pues se ha creado una red apostólica a nivel mundial que concentra pues más de 500 apóstoles activos. Hay una serie de redes, de asociaciones, de apóstoles que operan a nivel mundial y, por ejemplo, tenemos algunas de ellas como es la Coalición de Apóstoles Latinoamericanos, la Red Apostólica de Ministerios Cristianos Unidos y Avance Misionero Mundial. Lo que quiero decir es que cada uno de estos apóstoles, Dios le va a asignar una zona o una región. Se van a repartir como el mapa. Entonces, cada uno va a operar en una zona geográfica determinada. Claro. Entonces, por eso era tan importante que las iglesias de esa zona se sometan a ese apóstol. Claro. Y tiene que ver mucho, me imagino, no me estoy lanzando a la piscina, pero tiene que ver mucho, me imagino, con ese tercer punto de la teología del reino, del dominio, de tener tus territorios, guerra espiritual, que también son principados territoriales, y todo esto se va a ir hilando. Pues, bueno, me venían tantas cosas a la cabeza, pero no soy yo el que en este caso lo voy a ir diciendo, pero creo que la siguiente pregunta que nos hacemos, una vez que hemos visto, o habiendo visto ya qué es lo que ellos dicen y opinan acerca del apostolado, vamos a ver
qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que nosotros podemos decir y afirmar a la luz no de un movimiento reciente como este, NRA, sino a la luz de la Escritura. Así que, Félix, ¿qué nos podrías decir en cuanto a todo este asunto de lo que la palabra dice, ¿no? Muy bien, pues vamos a mencionar 7 puntos para que podamos de alguna manera diferenciar lo que es la revelación bíblica y correcta de lo que propone en este caso Nueva Reforma Apostólica. El primer punto, queremos recomendar el comunicado de la Comisión de Investigación Teológica de Asambleas de Dios. Hizo un estudio muy interesante, muy concienzudo acerca del movimiento apostólico, del oficio, del rol apostólico y también profético. Entonces, creo que se va a dejar el PDF. En la descripción de este vídeo dejamos el link de descarga con ese PDF y ese documento para que todo el mundo que tenga acceso a él y lo pueda descargar y leer. Correcto. Efectivamente, nosotros vamos a tocar muy someramente puntos que ya se tratan de manera mucho más amplia en ese comunicado, pero vamos a avanzar o vamos a tocar algunos de ellos para que nos pongamos también en contexto. Entonces, muy bien. Nuestro primer punto sería, bueno, según la Nueva Reforma Apostólica, los apóstoles y profetas son el fundamento de la Iglesia. Y nosotros decimos amén, ¿vale? Claro. Porque está en Efesios 4, lo tenemos revelado, perdón, Efesios 2, que nosotros somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero claro, estos apóstoles y profetas, el fundamento que pusieron fue la revelación de Jesucristo, no el que les dio la gana. Entonces, esto también es muy importante. Entonces, lo que ellos dicen, efectivamente, dice que se van por los cerros de Úbeda. Claro, verdades a medias, cogen terminología evangélica y la rellenan de un significado totalmente. Opuesto. Entonces, fíjate el argumento tan peregrino, como dice, claro, como la Iglesia se fundamenta sobre apóstoles y profetas, y los apóstoles desaparecieron prácticamente en el segundo siglo, ya prácticamente no había apóstoles, pues ¿qué pasó? Que durante aproximadamente 1800 años la Iglesia se quedó sin fundamento. Según ellos, claro, esa sería su lógica, de verdad. Claro, la Iglesia ha estado sin fundamento. Entonces, por eso ellos dicen que en esta época, en esta nueva era, Dios ha levantado nuevamente el fundamento de la Iglesia, por eso las figuras de los apóstoles y de los profetas. Ponen la supremacía del apóstol sobre los demás ministerios, pero claro, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios no es unos por encima de otros, de una manera jerárquica, sino lo que vemos es una interrelación, una interdependencia de unos ministerios con otros. Por lo tanto, y con un fin en común. Todos los ministerios tienen un fin en común, que es perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, no hay unos que se someten a otros, vamos a decir, de una manera jerárquica. Entonces, esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta, porque ellos, como digo, el apóstol es el número uno. El número uno, claro. Y luego van a ir los profetas, pero bueno, lo vamos a ver después. Lo que la palabra nos enseña es una interdependencia, una interrelación de unos ministerios con otros, no compiten, no rivalizan, sino que tienen un objetivo común, y es la edificación y el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Muy bien. Otro punto sería, pues la realidad bíblica nos dice que estos dones, que estos ministerios, los reparte el Espíritu Santo como quiere y a quien quiere. Por lo tanto, no es ni una persona, ni es una organización la que determina quién es apóstol, quién es profeta, etcétera, etcétera. De hecho, esta organización pues vende títulos de apóstol por unos $500 o $1,000, puedes conseguir tu título de apóstol. Desgraciadamente yo lo he visto. En la realidad en Latinoamérica, en México, en el tiempo que yo viví. Desgraciadamente es así. Claro. Entonces nos podemos imaginar pues qué tipo de autoridad puedes adquirir ahí si tienes que pagar por ello, ¿no? Así que Dios indudablemente no está en esto. La realidad bíblica es que Dios, lo vemos en 1 Corintios 12, lo vemos en Efesios 4, son dones para enriquecer, para proveer todo lo necesario para los santos
y es Dios y es el Espíritu Santo el que lo hace, como quiere y con quien quiere. Muy bien. El siguiente punto es que el apostolado en el Nuevo Testamento se basó en una práctica judía de designar vamos a decir, un emisario, lo que la palabra en hebreo sería un shaliach, que es un emisario al cual se le concede un poder para cumplir una función determinada. Esto lo vemos mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Nehemías, cuando Esdras, los propios reyes les dan esos poderes, les dan esa autoridad, pero es con un fin muy concreto. ¿Sí? Y una vez cumplida la tarea, pues esos dones, esos esa poderes, autoridad, digamos. esa autoridad totalmente queda, vamos a decir, anulada o finiquitada. Claro. También vemos fórmulas en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús cuando manda a sus discípulos, incluso la Gran Comisión, todo lo que hacéis en la tierra será atado en los cielos, a quien le retengáis los pecados, pues yo también se los retengo. Se está dando poder, se está dando una autoridad delegada, en este caso, a los creyentes. Entonces, no es algo nuevo, sino que vemos que la práctica era muy común en el Antiguo Testamento y sobre todo en la cultura judía. Claro, y es muy importante también que ese poder no se quedaba para que luego tú lo pudieras transmitir, para designar apóstoles, para otorgarles poder, para otorgarles dones, etcétera, etcétera. Claro, no tenía nada que ver con la sucesión apostólica, ni con una transmisión. Claro, absolutamente nada. Claro, no hay una transmisión. También tenemos que ver que en cuanto al oficio del apóstol que vemos en el Nuevo Testamento, el único caso que vemos de sucesión sería cuando Matías, pues, perdón, no es una sucesión, es un reemplazo. Vemos a Matías, reemplazando a Judas. Oye, qué bueno es ese punto. Es que, verdad, no fue una sucesión, fue un reemplazo. Efectivamente. Bueno. Entonces, esto también es importante que lo tengamos en cuenta para completar, en este caso, los 12. También luego vemos el caso excepcional del apóstol Pablo, como un abortivo, alguien fuera de tiempo, que Dios soberanamente lo hizo, y de hecho no vemos una sucesión apostólica, porque luego vemos el martirio de Jacobo, en Hechos capítulo 12, es verdad. Muere martirizado, y no hay una sucesión o no hay un reemplazo. Es verdad. No se llena ese hueco. ¿Por qué? Porque ese es un grupo cerrado que Dios, en este caso el Señor Jesús, escogió, y de hecho lo vemos tanto en los Evangelios, pero también lo vemos en el Apocalipsis. Cuando habla de esas 12 puertas, pues son la de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces no es un grupo que esté abierto, no es un grupo que constantemente se esté ampliando, sino que quedó cerrado en los tiempos del Nuevo Testamento. Aparte también pues tenían que reunir unos requisitos muy, muy específicos, tenían que haber estado con Jesús, tenían que haber sido testigos pues, de su resurrección, de su ascensión, etcétera, etcétera. Entonces, para nada estos apóstoles modernos cumplen con esos requisitos. Claro. Lo que sí vemos es que hay un interés muy, muy especial de preparar ancianos, obispos, pastores, la misma figura. Eso sí lo que vemos, que perdura. Eso perdura. Ese número sí se va ampliando pues, a lo largo de la historia. Y de hecho, siempre los apóstoles, oye, ve a esta iglesia, mira a hombres que cumplan con estos requisitos para ponerlos al frente, ¿no? Esas son las instrucciones que Pablo, por ejemplo, da a Timoteo, da a Tito, para el gobierno de las iglesias. Pero no, curiosamente no dice, no, ve a esta iglesia y mira a ver si hay apóstoles, para levantar apóstoles. Es verdad, muy bueno. No hay nada de eso en la palabra, ¿vale? Otro punto sería el término griego apóstoles significa enviar. Y en este sentido, pues un enviado puede ser cualquier persona que, pues cualquier cristiano. Todos hemos sido enviados, en este caso, para proclamar el Evangelio. Entonces, en este sentido, todos los creyentes somos apóstoles. Claro, sí. Esta sería una primera acepción. Luego tenemos, si es cierto, los que podemos denominar mensajeros de las iglesias o apóstoles de las iglesias, que eran delegados, que estas iglesias enviaban con ciertas tareas concretas
una misión concreta, y vemos los casos, por ejemplo, de Epafrodito, de Timoteo, que Pablo o las iglesias, por ejemplo, de Jerusalén enviaba pues con una tarea concreta. Oye, pues mira y llévales esta carta, o quiero que recojáis esta ofrenda. Esos podemos decir que son los mensajeros o apóstoles de las iglesias, pero con esa función de hacer una tarea concreta. Claro. Y luego la tercera sección es la que conocemos mayormente, y es los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que llamamos los apóstoles del Cordero. Claro. Y esos sí tenían, vamos a decir, una jerarquía o un papel más relevante en su época, y era el hecho pues de fundar iglesias y también conformar el canon bíblico. Entonces, claro, para eso sí tenían una autoridad y una función especial delegada por Dios. Pero después de ellos, pues no hay nada que se asemeje a esto. Y ahí entonces, Félix, si no me equivoco, es cuando entendemos bien el por qué Pablo escribe en Efesios 2 que la iglesia ha sido fundada o está sobre el fundamento, edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, porque fueron aquellos que trajeron, obviamente, las buenas nuevas, el evangelio y la revelación de Jesucristo, y sobre eso, claro, sobre esa revelación de esos profetas y de los apóstoles se fundó la iglesia, pero luego la iglesia sigue. Claro. Además lo vemos muy claramente en 2 de Pedro capítulo 1, ¿no? Como esa revelación, esa profecía no es de interpretación privada, sino claro, que Dios, usando a esos santos hombres, fue que trajo la revelación que tenemos actualmente. Y luego, por último, pues nosotros los protestantes sí nos podemos definir como apostólicos o seguidores de los apóstoles, porque, en primer lugar, pues guardamos las enseñanzas que nos fueron transmitidas a través de ellos, que las tenemos en nuestras Biblias, y también creemos en la vigencia de los dones para la obra de evangelización, para la obra de edificación del cuerpo, esos mismos dones y esas mismas operaciones que actuaron en ellos. Entonces, por eso nos consideramos apostólicos, si pudiéramos decir. No apostólicos romanos, pero sí somos apostólicos en ese sentido. Entonces, este sería un pequeño resumen de la postura bíblica en cuanto a el apóstol. Qué bueno, qué bueno. Pues muy bueno y muy esclarecedor, y esto nos permite seguir avanzando porque el tiempo no se detiene tampoco y sigue avanzando. Nos permite continuar en este segundo punto. Ya hemos visto el tema del apostolado. Entremos en el aspecto, en el ámbito de lo profético, el lugar que ellos le dan a los profetas. Ya nos has avanzado algunas cosas. ¿Qué es lo que dicen concretamente acerca de este ministerio profético o de estos nuevos profetas que Dios está levantando? Muy bien, nuevamente cito a Wagner. Dice, aunque todos podemos escuchar de Dios, los profetas son individuos que están específicamente designados para escuchar la voz de Dios. Es su rol el recibir y hacer conocer los mensajes divinos dirigidos al pueblo de Dios. Y a ver, aquí podemos decir amén. Pero claro, nosotros decimos amén a los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces ahora, claro, vamos a ver cuál es la trampa que hay en esta afirmación. Bueno, lo primero es que ellos sostienen que la palabra revelada, la que nosotros tenemos, la autoridad bíblica, dice, tiene que estar siempre supeditada, fíjate, a la revelación viva y dinámica de la palabra de Dios, que es transmitida por el Espíritu Santo a los profetas. ¡Ostras! Esto parece una frase así de estas complicadas, pero lo que quiere decir es que la Biblia se va a sujetar o se va a adecuar a la nueva revelación que el Espíritu Santo va a dar a estos profetas. Justo al revés. Como dirían en México, aguas, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, claro, sí, aguas, cuidado, aguas, peligro. Aguas. Entonces vemos que el Espíritu Santo, pues, es esquizofrénico, y entonces él se vuelve en contra de su propia revelación. Claro. Lo que dijo hace 2000 años, pues ahora lo va reescribiendo, le va poniendo tachones, le va añadiendo cosas, le va quitando cosas. Es decir, el Espíritu Santo pues actúa contra sí mismo. Este es un poco así, a grosso modo, o de una manera muy burda,
lo que ellos dicen. Lo que ellos nos dicen. Ellos están teniendo una nueva revelación y esta nueva revelación está por encima de la escritura. La escritura se ajusta y se adapta a lo que ellos están recibiendo. Totalmente. Por eso dice palabra viva y dinámica. Claro, porque la que tenemos es escrita. Que es muerta e inactiva, según ellos, ¿no? La escrita es muerta e inactiva. Claro, claro. Bueno, ese sería un primer punto. Luego, el segundo es que, a la vista de esto, el canon bíblico está abierto. Claro, es verdad. Muy bueno. Claro, porque ellos van recibiendo nueva revelación, el Espíritu Santo les va dando nueva revelación, por lo tanto el canon no está completo, se va ampliando y, fíjate, toda la nueva revelación que reciben es igual o más autoritativa que la palabra escrita, que la palabra que ya tenemos. Claro. O sea, la ponen al mismo nivel o incluso superior a la escritura que ya tenemos. Una vez metidos en ese error, claro, si quieren ser consecuentes, esa es su lógica. Claro, es una barbaridad, y es la herejía que le va llevando a cada vez peor, pero es verdad, es verdad. Y luego, por último, nosotros, pues los creyentes, vamos a decir, ortodoxos, utilizamos el método de interpretación bíblico, pues literal, histórico, gramatical, pero ellos, que ya lo hemos visto en otras sectas, van a utilizar el método de interpretación alegórico. Lo que el Señor me dice, lo que el Señor me habla. Y claro, esto va a dar lugar pues a una apertura a un montón de experiencias pues extravagantes, extremas, pues como puede ser la guerra espiritual no malentendida, por supuesto, claro, malentendidas, después, visualización, sanidad interior. Sobre todo van a hacer mucho hincapié en el tema de las maldiciones generacionales, regresiones al útero materno, en fin, unas movidas rarísimas, la prosperidad, la superfe, el pensamiento positivo y otros que eso ya no son más conocidos. Claro, claro. Pues buenísimo. Solamente un apunte por aquellos que tal vez se lo estén preguntando. La interpretación alegórica consiste en negar una de las máximas de la hermenéutica bíblica, que es la Biblia se interpreta a sí misma. No necesita de nada ni de nadie más o de ninguna otra fuente para poderse interpretar. El movimiento alegórico es interpretar la Biblia a la luz de la filosofía de turno, del pensamiento de la época, ideas preconcebidas, y interpretamos la Biblia a través de todas estas ideas y la NRA es lo que hace. Buenísimo, Félix, y continuamos y por seguir la misma dinámica y metodología, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca, cuál sería la refutación o contraargumentación acerca de aunque es muy obvio, pero es muy necesario que lo volvamos a incidir más que nunca? ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto a este movimiento profético y sobre todo a los postulados que ellos defienden? Bueno, lo que nosotros tenemos que decir, vamos a poner 4 puntos de réplica. Y el primero es que nosotros no estamos debatiendo sobre la existencia o vigencia del don de profecía. De hecho, sabemos que es uno de los dones que están vigentes. Lo vemos en 1 Corintios 12, lo vemos en Efesios 4. Y en eso nosotros no tenemos ningún problema porque creemos en la vigencia del mismo e insistimos en lo mismo que con los apóstoles, es el Espíritu Santo el que lo reparte a quien quiere y como quiere. No es una organización, no es ningún líder el que en este caso determina quién va a ser apóstol, quién va a ser profeta. Ese sería el punto número 1. El segundo, nosotros no creemos que haya profetas inspirados o que reciben inspiración, nueva revelación, por decirlo de una manera, como había en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hasta conformar la revelación completa del canon bíblico. Eso nosotros no creemos. Sí creemos pues en ese don que opera en la Iglesia para edificar el cuerpo. Para edificar el cuerpo. Y lo vemos muy claramente, lo podíamos identificar muy bien en la enseñanza bíblica, en la predicación de la palabra, donde el Señor pues pone esa carga, pone esa dirección, si quieres, pero por supuesto sustentada en la revelación escritural. Claro. Claro. Entonces, sí es cierto que ese don que Dios te da, pues te ayuda a exponer las escrituras
de una manera precisa, de una manera más clara. Uh-huh. Lo que viene a traer ese don. Ahora, en tercer lugar, en cuanto a este don de profecía, juntamente con la palabra de ciencia o de sabiduría dirigida a una persona, a una congregación, el propósito que tiene es la edificación, la exhortación y la consolación. Uh-huh. Pero vuelvo a repetir lo mismo. No viene a traer nada nuevo, no viene a traer nada extravagante, Claro. no viene a traer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, sino que siempre deben estar supeditadas esas revelaciones, esas palabras, esas visiones que en muchos casos hemos tenido, pues para hermanos, para una congregación, siempre se deben mirar a la luz de la revelación escrita de la palabra de Dios. Claro, claro. Y luego, bueno, este cuarto punto, pues precisamente nos conecta con el anterior, y es que debemos juzgar las profecías. No debemos menospreciarlas, sino que debemos juzgarlas, en este caso, a la luz de la palabra revelada, que es, pues como dice aquí, nuestro canon de fe y conducta. Claro, muy bien, muy bien. Es justamente al revés de lo que la NRA ha hecho. Sí. Correcto. Nuestras experiencias, nuestras revelaciones siempre, o pensamientos siempre deben estar supeditados a la palabra y no al revés como hace la NRA. Pues muy, muy esclarecedor, muy sano, muy claro. La verdad que esto arroja mucha luz para quitar y disipar muchas tinieblas y engaños, y nos permite cerrar este bloque y entrar en el tercero y último, que era esta tercera pata de este taburete que sostiene sus doctrinas, que tiene que ver con la teología del reino ahora, la teología del dominio. ¿Qué es lo que dicen exactamente acerca? Ya lo dijiste un poquito a la introducción, pero vamos a ahondar en ellos. ¿Qué es lo que ellos defienden? Bueno, sí, ¿cuáles son sus máximas en cuanto a esto? Bueno, en última instancia, el objetivo que tiene este movimiento es la transformación del mundo. Quieren impregnar el mundo totalmente de su influencia, de sus enseñanzas, de sus doctrinas. Todo esto se basa en, como he dicho antes, en Génesis. El hombre perdió su autoridad, según ellos, y le fue entregada a Satanás. Pero una vez que Cristo viene, pues recupera el poder, derrota a Satanás y nuevamente se lo entrega a la Iglesia para que pueda establecer el reino de Dios, ahora sí, en esta tierra. Entonces, eso va a involucrar una transformación en dos ámbitos. Ellos se van a mover siempre en dos ámbitos. Uno va a ser en el ámbito terrenal. ¿Cómo? Pues conquistando todas las esferas de poder. Políticas, institucionales, educativas, sociales, artísticas. Ellos van a copar o van a intentar copar todo área de influencia en el ámbito, vamos a decir, terrenal. Claro. Ellos sacan para este punto, lo apuntalan, pues Génesis 1:28, donde el Señor le dice a Adán y Eva, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. De ahí ellos se quedan con el sojuzgar la tierra, y entonces pues no hacen una distinción entre lo que era un mandato para el hombre, para todos los hombres, y lo que es un mandato a la Iglesia. Entonces ellos piensan que esto es para la Iglesia. Entonces lo llevan de manera, vamos a decir, literal, a una lucha de poder, pues con los inconversos. Los inconversos son vistos pues como enemigos. Entonces se desata ahí una especie de lucha, como digo, en todas esas esferas políticas, institucionales, sociales, educativas, y en lugar de ver al inconverso como un alma que has de ganar, pues lo ven como un enemigo potencial. Que has de vencer. Entonces, a vencer. Entonces esto, claro, se contradice totalmente con las palabras del propio Jesús cuando estaba ante Pilato. Jesús le dice muy claramente a Pilato: oye, mi reino no es de este mundo. Porque te garantizo algo, que si este fuera mi reino, ya hubiera mandado a legiones de ángeles a pelear, y te garantizo que ya lo hubiera ganado, ya lo hubiera conquistado. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ahí vemos claramente que se contrapone contra el reino de Dios, que es en el corazón y en el alma de las personas, no a un nivel terrenal. Aunque sí es cierto que el reino de Dios lo veremos
de manera terrenal, pero no, en este caso, implantado por nosotros, claro. sino, en este caso, por la persona de Jesucristo, el Rey de Reyes. Entonces, ese sería el primer ámbito, y luego el segundo es el ámbito espiritual. No solamente hay que conquistar el ámbito terrenal, sino también el ámbito o el terreno espiritual. Entonces, es muy importante, ellos creen que los demonios tienen también sus esferas de poder, tienen sus regiones, tienen sus reinos espirituales establecidos pues, a nivel continente, a nivel país, y de ahí lo van, lo van estructurando desde lo más alto, que sería continente, hasta lo más local, pues que puede ser una ciudad. Entonces, ellos lo que tienen que hacer, en este caso los adeptos a la nueva reforma apostólica, es conquistar esas esferas de poder, pues mediante la guerra espiritual. Claro. La guerra espiritual que ellos proponen. Entonces, a muchos nos va a sonar muy familiares. Porque en su día nosotros participamos o seguimos o estuvimos metidos en esa corriente de manera más puntual, nunca llegamos a hacerlo de una manera doctrinal o verlo un poquito más de manera simbólica, pero es que yo creo que nadie puede levantar la mano y decir yo estoy libre de eso, porque yo creo que es que si no el 100%, la grandísima mayoría de iglesias estuvimos en su día metidos en esa corriente, sí es cierto. Sí, de hecho creo que lo comentamos fuera de cámara, y es que no sé si es el 90 o 90 y tantos % de las iglesias, todas tienen o han tenido algún tipo de influencia. De influencia. Entonces, por eso es importante pues el tema de los mapeos espirituales, el rodear ciudades, el subir a los montes altos, enterrar Biblias, pactos de sal, en fin, cosas que, como dices, muchos de nosotros hemos conocido por ignorancia, por error, pero son las prácticas que ellos llevan a cabo. Claro, que se convierte en un fetichismo y en un ritualismo mágico. Claro, entonces ellos, como te decía, estos apóstoles, cada uno va a recibir un lugar concreto donde batallar. Y el apóstol que, por ejemplo, está, vamos a decir, asignado en España, tiene su poder, tiene toda su autoridad para batallar aquí. Entonces no te pongas a pelear por Inglaterra, que ahí tu poder no tiene ningún tipo de efecto. Son territoriales. Los apóstoles territoriales. Entonces, en fin, es una cosa, como has puesto la cara, pues que ciertamente estremece. Bueno, ellos mismos han reconocido que estas estrategias pues son absolutamente absurdas y que no han traído ningún resultado positivo a lo largo de los años. De hecho, a la vista está. El mundo cada vez va peor. Como la propia Biblia indica, ¿no? Claro, y ellos han reconocido que es verdad, no han podido tomar ni ciudades, ni regiones, ni países, ni mucho menos continentes, ¿no? Ellos mismos lo tienen que reconocer. Y todo esto nos lleva a ver qué es lo que la palabra de Dios dice, porque es una mezcla entre rabia, tristeza, dolor, indignación, ver que todo lo supeditan a la autoridad de un hombre o incluso al poder que uno puede tener a una región, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice en cuanto a todo esto del reino de Dios? Por supuesto, oramos, venga tu reino, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos ver a la luz de la Escritura? Bueno, en ese pasaje que te he mencionado antes, del tema del reino ahora, de establecer el reino ahora, de Génesis 1:28, pues vemos claramente que los hombres han fructificado, se han multiplicado, han llenado los continentes, han sojuzgado y se han enseñoreado de la tierra. Hablo del ser humano, ¿eh? Es verdad. Me refiero, el ser humano domina la creación, los cultivos, la agricultura, también a los animales. Ha sido capaz de domesticarlos, de alguna manera tener dominio sobre ellos. Por lo tanto, todo lo que ellos postulan se cae por su propio peso, porque la realidad pues es palmaria. Es decir, el hombre, ciertamente, como Dios dijo, tiene dominio sobre la creación. Claro. Entonces, en este sentido, se les cae.
se les cae bueno, pues todos los postulados, su visión, sus postulados, claro, etcétera, etcétera. Y claro, esto tiene que ver mucho, esa visión que ellos tienen, con una visión postmilenial. Sabemos que en cuanto a la escatología, pues hay, vamos a decir, 3 posturas principales: premilenialista, amilenialista y postmilenialista. Y la postura postmilenialista lo que defiende es que la Iglesia, claro, conquista la tierra, eso es, o el reino aquí en la tierra, y se lo entrega a Jesucristo. Claro. Eso es lo que defiende el postmilenialista, es decir, primero la Iglesia conquista y le entrega esa conquista a Jesucristo, claro, Rey. Y yo creo que bíblicamente pues es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. Es decir, el mundo va a ir a peor, la Iglesia va a ser perseguida y lo único que va a traer el reino y va a traer es la venida de Cristo. Es la venida, en este caso, de Jesucristo. De Cristo. Entonces, Cristo viene y establece, claro, su reino, no al revés. Efectivamente, estas posturas postmilenialistas pues las vemos muy, muy encarnadas en la Iglesia Católica, por ejemplo, porque es dominionismo, lo que llamamos, claro, dominionismo. Entonces encaja, claro, muy bien con toda esta, vamos a decir, visión, todo este movimiento, encaja muy bien la postura postmilenial. Y rescato algo que has dicho, que a mí en lo personal me ha abierto mucho los ojos y me ha servido mucho, de ese mandato de Génesis 1 fue dado al hombre en general, no a la Iglesia. Y entonces ahí ya hay un error. Correcto. Antes de concluir, tenemos últimos 2-3 minutitos, pero antes de concluir y llegar a estas últimas ideas o conclusiones, sabemos, para advertir qué movimientos, ya hemos dicho, hemos mencionado algunas coaliciones apostólicas, pero qué movimientos o qué personas o ministerios el día de hoy están muy metidos o son muy promotores, difusores de la NRA, de la nueva reforma apostólica. Muy bien, pues en el mundo hispano encontramos personajes como Guillermo Maldonado, claro, Casu Luna, Ronnie Chávez, Ana Méndez, también metería a Harold Caballeros, gente, sí, que trata mucho el tema este de la guerra espiritual y el dominionismo, Edir Macedo, y también el movimiento G2. Sería también interesante meterlo. Y en cuanto a canales de televisión cristianos, lo pongo entre comillas, sería, por ejemplo, Enlace. Digo, en el mundo hispano. Salen muchísimos personajes de todo este movimiento, de todo este pensamiento. En el mundo, vamos a decir, anglosajón, pues tenemos al propio Peter Wagner, alguien que nos va a sonar muy familiar, Cindy Jacobs, claro, la famosa profeta, también la pongo entre comillas, Bill Hammond, y bueno, otras series de personajes. Y también en cuanto a movimiento, pues lo que eran los profetas de Kansas City, lo que actualmente es IHOP, y de alguna manera, vamos a decir un poco tangencial, aunque no muy abierta, yo metería a Betel. Sí, tiene aspectos, sobre todo en el mundo profético. Bill Johnson sale muchísimo, sí, y sale mucho en eventos, en ceremonias de ordenación de apóstoles, de pastores, juntamente con Peter Wagner, juntamente con estos personajes que hemos mencionado. Bill Johnson está muy presente. Sí, no tenemos tiempo para ahondar, sí, pero lo comentábamos, no solamente a nivel profético, sino también en la cristología, ¿no? Correcto. Pero sí es cierto. Entonces, y más allá de estos nombres propios, que yo creo que también es bueno porque son muy, muy conocidos y tienen mucho alcance, pero sobre todo que el día de mañana o a partir de ahora, cada vez que veamos esa nueva reforma apostólica, esas siglas de NRA, más allá de los personajes o de las personas o nombres propios, que sepamos exactamente de qué se trata y qué es lo que está ocurriendo, no solamente para prevenirnos y que sea una vacuna para nosotros, sino también pues, para ayudar y prevenir a otros. Pues en este último minuto, estamos un poco como en la radio, Félix, o en la televisión, pero a las conclusiones que podríamos llegar con todo esto, ¿cuáles serían? A modo, en este último 2 minutitos que nos quedan. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que rechazar de plano este movimiento. Como digo, está muy infiltrado, y ahí vamos a quizá ver muchas trazas en muchos lugares,
pero para nada podemos aceptar pues toda esta enseñanza del nuevo movimiento apostólico, ese oficio del apóstol, también del profeta con esas nuevas revelaciones, y también pues todo este asunto de el reino ahora, esa transformación que ellos buscan, provocando conflictos, provocando guerras con los inconversos, y también pues todas esas estrategias de guerra espiritual, de superfe, de prosperidad, de visualizaciones, de mapeos espirituales. En fin, todo eso nos lleva indudablemente a rechazar este movimiento y considerarlo herético. Y fíjate, termino con una escritura, 2 Corintios 11, del 13 al 15, y fíjate, ya el apóstol Pablo dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo creo que esta escritura pues resume muy clarísimo, bien. Buenísimo. Clarísima, parece que está escrita para ellos en el día de hoy. Es verdad, es verdad, es verdad. Es cierto, cuando en la facultad vemos con los alumnos los problemas que existían en Éfeso, con Timoteo en Creta, con Tito, vemos que son los mismos problemas que hoy nos atacan o nos afectan. Bueno, Félix, gracias por toda tu preparación, gracias por este tiempo. Recordar a todos los que nos estáis viendo, en la descripción de este vídeo vamos a dejar un link de descarga con más información, como decía, de la Comisión de Investigación Teológica de las Asambleas de Dios, para que lo podáis descargar y tener. Nos emplazamos para la semana siguiente. Vamos a ver que estamos ya trabajando para la siguiente serie de estudios bíblicos. Y lo dicho, antes de despedirte, deja por favor tus comentarios, tus opiniones, tus preguntas, y si te parece bien, Félix, bueno, pues nos despedimos, ¿de acuerdo? Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Así que un abrazo y saludos, bendiciones para todos. Bye.